Un niño de la calle se lanza a las aguas heladas del lago de Querétaro para salvar a un empresario millonario que se ahogaba ante la mirada indiferente de decenas de personas elegantes. Lo que nadie imaginaba es que este acto de valentía revelaría un oscuro secreto familiar enterrado durante años. Cuando el niño llega a la mansión del hombre rico, un enemigo despiadado ya está preparando su venganza con una acusación que podría destruirlos a ambos. Antes de continuar con esta conmovedora historia, te pido que des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad de México o del mundo nos estás viendo. Me encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares. El calor abrasador de aquella tarde de domingo en Querétaro convertía el tradicional paseo dominical en una prueba de resistencia. Las familias adineradas buscaban refugio bajo los árboles centenarios que rodeaban el lago artificial del Parque Alameda, mientras niñeras uniformadas perseguían a pequeños vestidos con ropa de marca entre risas y helados que se derretían rápidamente. Javier Montero Herrera observaba la escena con expresión ausente. A sus 52 años, el exitoso empresario inmobiliario había conquistado todo lo que el dinero podía comprar. La mansión más imponente de Jurica, una colección de autos de lujo y el respeto forzado que genera el poder económico. Sin embargo, mientras caminaba por la orilla del lago, sintió el mismo vacío que lo acompañaba desde hacía 5 años, cuando perdió a su esposa e hijo en un trágico accidente. Sumido en sus pensamientos, Javier no notó que el borde resbaladizo cedía bajo sus zapatos italianos. Un instante después, su cuerpo rompía la superficie del agua. El pánico lo invadió inmediatamente cuando el peso de su traje comenzó a arrastrarlo hacia el fondo. Nunca había aprendido a nadar. «¡Auxilio, me ahogo!», gritó desesperadamente, mientras sus brazos se agitaban en un intento inútil de mantenerse a flote. En la orilla, al menos 20 personas detuvieron sus conversaciones triviales para observar el drama que se desarrollaba. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar, otros llamaron a emergencias, pero nadie, absolutamente nadie, hizo el menor intento de entrar al agua. «¡Alguien ayúdelo!», exclamó una mujer elegante mientras sujetaba firmemente a su hijo para evitar que éste tuviera la imprudencia de mojarse. A unos metros de allí, escondido tras unos arbustos, Diego Ramírez observaba la escena con interés. A sus 12 años, el cuerpo esquelético del niño y sus ojos oscuros y profundos contaban historias de supervivencia callejera que ningún menor debería conocer. Había pasado la mañana recolectando botellas de plástico en el parque, aprovechando que los domingos la gente rica dejaba más basura de lo habitual. Al ver al hombre ahogándose y la inacción de la multitud, algo se despertó en Diego. Sin pensarlo 2 veces, arrojó la bolsa con botellas, se quitó su camiseta desgastada y los zapatos rotos que había encontrado en un basurero. «¡Abran paso!», gritó mientras corría hacia el lago, empujando a quienes bloqueaban su camino. «¡Miren al mugroso!», murmuró alguien con desdén. Diego ignoró el comentario. Con un impulso nacido de la pura determinación, se lanzó al agua fría. No sabía nadar bien. Su experiencia se limitaba a algunas brazadas torpes en las charcas cerca del puente donde dormía, pero el instinto lo guiaba. Javier ya estaba perdiendo la conciencia, hundiéndose por 3ª vez, cuando sintió unas manos pequeñas pero firmes aferrarse a su brazo. «No luche», ordenó una voz infantil con sorprendente autoridad. «Déjese llevar. ¡Agárrese de mí!». En un último destello de lucidez, Javier obedeció, sujetándose a los hombros huesudos del niño que, con un esfuerzo sobrehumano, comenzó a arrastrarlo hacia la orilla. El agua no era extremadamente profunda, menos de 2 metros, pero para un hombre en pánico y un niño desnutrido, cada centímetro representaba una batalla. Después de lo que pareció una eternidad, alcanzaron el borde. Manos ansiosas, las mismas que segundos antes permanecían inmóviles, ahora se extendían para ayudar a subir al empresario. Diego salió por sus propios medios, tosiendo y temblando, su pequeño cuerpo agotado por el esfuerzo. Javier cayó sobre el césped, expulsando agua entre violentos accesos de tos.
Cuando finalmente pudo enfocar la vista, observó al niño flaco que se sentaba a su lado, respirando con dificultad. Su piel morena estaba marcada por cicatrices de diversos tamaños. Una particularmente notable cruzaba desde su hombro derecho hasta cerca del codo. Tú me salvaste la vida», logró decir Javier entre respiraciones entrecortadas. Diego simplemente se encogió de hombros, como si lanzarse a un lago para rescatar a un desconocido fuera algo habitual. «¿Cómo te llamas, chamaco?», preguntó Javier, usando instintivamente la expresión cariñosa mexicana para referirse a un niño. «Diego», respondió secamente, ya preparándose para levantarse y desaparecer antes de que alguien llamara a la policía o a los guardias del parque. «Espera», Javier sujetó su brazo delgado. «¿Dónde están tus padres?». La mirada que el niño le lanzó fue más elocuente que cualquier respuesta verbal. Era una mirada que Javier conocía bien, la misma que veía en el espejo cada mañana desde que perdiera a su familia. «No tengo», respondió finalmente Diego. «Vivo allá abajo», señaló vagamente hacia el puente de los Arcos, que cruzaba el río a pocas cuadras. El sonido de una sirena anunció la llegada tardía de la ambulancia. Los paramédicos corrieron hacia ellos, concentrándose inmediatamente en Javier, el hombre bien vestido, ignorando por completo al niño empapado que temblaba a su lado. «Él también necesita atención», señaló Javier, recuperando su tono autoritario habitual. «Fue él quien me salvó». Los paramédicos intercambiaron miradas de sorpresa, pero obedecieron. Mientras revisaban los signos vitales del empresario, uno de ellos entregó una manta térmica a Diego, quien la aceptó con recelo. «Señor, necesitamos llevarlo al hospital para una evaluación completa», dijo uno de los socorristas. «Podría desarrollar complicaciones pulmonares». Javier asintió, pero sus ojos no abandonaban a Diego, que comenzaba a alejarse discretamente. «Él viene conmigo», declaró con firmeza señalando al niño. Los paramédicos dudaron, pero el tono del empresario no admitía discusión. «Necesita atención médica tanto como yo». Diego se detuvo, sorprendido por la determinación del hombre que acababa de salvar. Por un momento consideró huir. Años en la calle le habían enseñado a desconfiar de los extraños, especialmente de los ricos. Pero algo en la mirada de Javier, una mezcla de gratitud y algo más, algo que no podía identificar, lo hizo quedarse. «Está bien», murmuró, aunque todos sus instintos le gritaban que corriera. Mientras lo ayudaban a subir a la ambulancia, Javier extendió su mano hacia Diego, quien la aceptó después de un momento de vacilación. Lo que ninguno de los dos sabía, mientras las puertas de la ambulancia se cerraban, era que aquel simple acto de valentía había cambiado el curso de sus vidas para siempre. Y, observando la escena desde lejos, un hombre de traje barato y expresión amarga lo registraba todo en su teléfono, sus ojos brillando con reconocimiento y oportunidad. «Así que el gran Javier Montero fue salvado por un mocoso de la calle», murmuró Carlos Fuentes para sí mismo, una sonrisa maliciosa formándose en sus labios. «Qué conmovedor y qué conveniente». En el Hospital Ángeles de Querétaro, la suite privada más lujosa recibió a Javier Montero con la deferencia reservada a los pacientes VIP. Diego, por otro lado, fue tratado con una mezcla de curiosidad y desconfianza por el personal médico. El contraste entre ambos era impactante. El empresario en una habitación con todas las comodidades posibles, el niño en una pequeña sala de exámenes, sentado incómodamente en una camilla mientras una doctora evaluaba su estado. «Presenta desnutrición severa», informó la médica a Javier cuando éste, ya cambiado y medicado, insistió en conocer la condición del niño. «Tiene hematomas antiguos, diversas cicatrices y signos de exposición prolongada a la intemperie. Clínicamente hablando, se encuentra en estado de supervivencia crónica». Javier sintió un nudo en la garganta. «¿Puede ser dado de alta hoy?» «Médicamente sí, pero…» La doctora dudó. «Señor Montero, en estos casos estoy obligada a notificar al DIF. Se trata de un menor en situación de riesgo». «Entiendo», asintió Javier gravemente. «Pero quisiera proponer una alternativa. Ese niño salvó mi vida hoy. De no ser por él, estaríamos teniendo una conversación muy diferente». Hizo una pausa significativa. «Quiero responsabilizarme por él». La médica lo miró con sorpresa.
¿Está sugiriendo una tutela temporal? Para empezar, sí. Tengo intención de formalizar la situación lo antes posible. Cuando Javier entró en la sala donde Diego esperaba, encontró al niño tenso, mirando hacia la puerta como un animal salvaje planeando su escape. «Me van a mandar a la casa hogar, ¿verdad?», preguntó directamente, sus ojos oscuros reflejando un miedo familiar. «Ya pasé por 3 diferentes. Siempre me escapo». Javier se sentó en la silla junto a la camilla, colocándose al nivel del niño. «¿Por qué te escapaste de ellos?». Diego se encogió de hombros, un gesto que Javier empezaba a reconocer como su respuesta estándar para preguntas difíciles. No les caía bien. Decían que hacía demasiadas preguntas. Su voz bajó casi hasta un susurro. «Sobre mis papás». «¿Tus padres?». Javier se inclinó ligeramente. «¿Qué les pasó?». «No sé bien. Mi abuela decía que tuvieron que irse cuando yo era bebé, pero que algún día volverían». Sus ojos se fijaron en un punto distante. «Ella falleció cuando yo tenía 8 años. Desde entonces estoy esperando». Javier sintió una punzada en el pecho. La esperanza infantil contrastaba cruelmente con la realidad obvia. Los padres que abandonan a sus hijos rara vez regresan. «Diego», comenzó cautelosamente, «¿te gustaría quedarte en mi casa por un tiempo? Hasta que encontremos una mejor solución para tu situación». El niño lo miró con desconfianza. «¿Por qué? ¿Qué gana usted con eso?». La pregunta, tan directa y madura, tomó a Javier por sorpresa. Era el tipo de pregunta que solo alguien que ha conocido lo peor de la humanidad podría hacer. «Nada», respondió honestamente. «O quizás todo. Salvaste mi vida hoy, Diego. Cuando todos esos adultos solo miraban, tú, un niño que no tenía nada que ganar, arriesgaste todo para ayudarme». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Mi casa es demasiado grande para una persona sola. Tengo comida, ropa limpia, una cama cómoda y tal vez un poco de compañía no me vendría mal». Diego lo estudió largamente, como intentando encontrar la mentira escondida en aquellas palabras. Finalmente, con una sabiduría más allá de sus años, preguntó: «¿Y si no funciona? ¿Si se cansa de mí? Entonces buscaremos juntos una solución mejor que el puente», prometió Javier. «Pero creo que vale la pena intentarlo, ¿no?». Tras un largo momento de reflexión, Diego asintió casi imperceptiblemente. «Bueno, pero solo hasta encontrar algo mejor». Javier sonrió, extendiendo su mano. Trato hecho. Mientras salían del hospital, Javier hizo algunas llamadas. Primero a su ama de llaves, doña Guadalupe, instruyéndole que preparara una habitación. Luego a su abogado, licenciado Fernando Vega, pidiendo orientación sobre los procedimientos legales para una tutela temporal. El auto que los esperaba a la salida era una camioneta de lujo con chofer. Diego se detuvo al verla, súbitamente consciente de su ropa prestada del hospital, 3 tallas más grande que su cuerpo delgado. «¿Vamos?», preguntó Javier amablemente, abriendo la puerta trasera. Diego entró vacilante, sus ojos agrandándose ante el interior de cuero. Cuando el vehículo comenzó a moverse, Javier notó cómo el niño observaba la ciudad pasar por la ventanilla, no con el asombro que esperaba, sino con un reconocimiento calculador, como quien mapea mentalmente rutas de escape. «Mi casa está en Jurica», explicó Javier. «Es una zona residencial muy tranquila». Diego asintió distraídamente, sus ojos ahora fijos en la pantalla digital del auto. «¿Te gusta la tecnología?», preguntó Javier, intentando iniciar una conversación. «Nunca tuve nada así», respondió Diego honestamente, «pero sé cómo funcionan. A veces logro entrar a los cibercafés cuando junto suficiente dinero». El resto del trayecto transcurrió en silencio, hasta que el auto se detuvo frente a un portón alto y elegante. Cuando éste se abrió, reveló una mansión imponente de 2 pisos, con jardines meticulosamente cuidados y una fuente de cantera en la entrada. Diego tragó saliva. «¿Usted vive aquí solo?». «Solo doña Guadalupe, mi ama de llaves, y yo», respondió Javier mientras descendían del vehículo. «Ella trabaja conmigo desde hace más de 15 años. Como invocada por su nombre, una mujer de mediana edad, cabello entrecano recogido en un moño y expresión severa pero amable, apareció en la puerta principal. «Gracias a la Virgen que está bien, señor», exclamó, su mirada desviándose inmediatamente hacia el niño escuálido junto a su patrón.
Sus ojos se suavizaron al instante. «Y este debe ser el valiente jovencito. Doña Guadalupe, este es Diego», presentó formalmente Javier. «Se quedará con nosotros por un tiempo». «La habitación de invitados está lista», respondió ella sonriendo al niño. «Y preparé unos chilaquiles, imaginé que tendría hambre». El estómago de Diego gruñó audiblemente, haciéndolo sonrojar. «Pasemos», invitó Javier, colocando suavemente su mano en el hombro del niño. Diego dio un paso adelante, cruzando el umbral de aquella casa que más parecía un palacio, comparada con los puentes y callejones que había llamado hogar en los últimos meses. Lo que no podía saber era que, mientras daba ese paso, engranajes invisibles comenzaban a moverse. Una nueva vida estaba a punto de comenzar, y con ella, desafíos que pondrían a prueba la valentía que había demostrado aquella tarde en el lago. A 15 kilómetros de allí, en un apartamento modesto y descuidado del centro de la ciudad, Carlos Fuentes observaba y reobservaba el video que había grabado en el parque, un plan tomando forma en su mente, atormentada por el rencor. «Javier Montero», murmuró a la pantalla de la computadora donde la imagen del empresario siendo salvado por Diego estaba congelada. «Me lo quitaste todo. Ahora voy a quitártelo todo a ti. Empezando por ese niño». El impacto de la nueva realidad golpeó a Diego como una ola cuando atravesó las puertas dobles de la mansión. El vestíbulo de entrada, con su piso de mármol y candelabro de cristal, era más grande que cualquier espacio en el que hubiera estado antes. Se sintió repentinamente diminuto, como si hubiera caído en un mundo de gigantes. «Te mostraré tu habitación», dijo doña Guadalupe amablemente, percibiendo su incomodidad. «Después puedes bajar a comer algo». Diego siguió al ama de llaves escaleras arriba, sus ojos absorbiendo cada detalle, los cuadros en las paredes, el pasamanos de madera noble, las alfombras que amortiguaban sus pasos. Era como estar dentro de una de esas películas que ocasionalmente espiaba a través de las vidrieras de las tiendas de electrodomésticos. La habitación destinada a él era espaciosa, con una cama king size, que parecía lo suficientemente grande como para acomodar a 5 niños de su tamaño. Había un armario imponente, un escritorio con computadora y una puerta que, como explicó doña Guadalupe, conducía a un baño privado. «Hay jabón, champú, toallas limpias y una bata», indicó. «Imaginé que querrías bañarte. Dejé algo de ropa sobre la cama. Son de mi nieto. Deberían quedarte bien hasta que compremos algo de tu talla». Diego asintió, aún mudo de sorpresa. «Te dejaré para que te acomodes», sonrió la señora. «Estaré abajo cuando estés listo». Cuando la puerta se cerró, Diego permaneció inmóvil en el centro de la habitación, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper el encanto y revelar que todo era solo un sueño febril. Lentamente, se acercó a la cama y tocó el edredón suave, sintiendo la textura bajo sus dedos callosos. El baño fue una revelación. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que sintió agua caliente? Meses, tal vez años. En las casas hogar, las duchas frecuentemente estaban frías, y en las calles su higiene se limitaba a lavados rápidos en baños públicos o bajo los grifos de las plazas. Permaneció tanto tiempo bajo el agua caliente que su piel se arrugó probando cada frasco de champú y jabón perfumado. Cuando finalmente bajó, vistiendo jeans y camiseta que, aunque demasiado grandes, estaban años luz por delante de los harapos a los que estaba acostumbrado, encontró a Javier en el comedor. La mesa estaba servida con chilaquiles, pan dulce, jugos y frutas, un festín que hizo gruñir nuevamente su estómago. «Siéntate», invitó Javier, indicando la silla a su lado. «Sírvete lo que quieras». Diego se sentó vacilante sin saber por dónde empezar. ¿Había reglas para este tipo de situaciones? ¿Debería usar todos esos cubiertos alineados perfectamente? «Comienza por lo que quieras», animó Javier, como si leyera sus pensamientos. «No hay protocolo aquí». Lentamente Diego se sirvió chilaquiles, luego pan dulce, y pronto estaba devorando la comida con un apetito voraz que hablaba volúmenes sobre su condición de privación. Javier observaba en silencio, su corazón apretado por la realidad cruda de aquel niño que horas antes había arriesgado su propia vida para salvarlo. «Diego», comenzó cuando el niño finalmente disminuyó el ritmo,
Necesitamos hablar sobre tu situación. El niño inmediatamente se puso alerta, sus ojos oscuros entrecerrándose con desconfianza. Llamé a mi abogado, continuó Javier. Para que puedas quedarte legalmente aquí conmigo, necesitamos una autorización del DIFE. Él está gestionando una tutela temporal de emergencia, pero eventualmente tendremos que pasar por un proceso más formal. ¿Qué tipo de proceso?, preguntó Diego, colocando el vaso de jugo en la mesa con cuidado. Evaluaciones, entrevistas, verificación de antecedentes. Míos, no tuyos. Javier sonrió levemente. El sistema necesita asegurarse de que estarás seguro conmigo. Diego asintió lentamente. ¿Y si no lo permiten? La pregunta flotó en el aire como una nube pesada. Javier eligió sus palabras cuidadosamente. Haremos lo que sea mejor para ti, Diego. Mi abogado es muy bueno y tenemos un caso sólido a nuestro favor. Después de todo, salvaste mi vida. Eso cuenta mucho. Hizo una pausa. Pero independientemente de lo que suceda, te prometo que no volverás a vivir bajo aquel puente. ¿De acuerdo? Diego estudió el rostro del hombre que apenas conocía, buscando señales de mentira o manipulación. Años en las calles lo habían convertido en un excelente lector de personas. Era una habilidad de supervivencia. Lo que vio en los ojos de Javier era algo raro en su experiencia. Sinceridad. De acuerdo, concordó finalmente. Esa noche, acostado en la cama más suave que jamás había sentido, Diego contemplaba el techo decorado con pequeñas estrellas que brillaban en la oscuridad. Doña Guadalupe le había explicado que habían pertenecido a la habitación del hijo de Javier, fallecido junto con su madre en un accidente años atrás. El señor Javier nunca tuvo el valor de cambiar nada. Le confió mientras le mostraba cómo funcionaba el control remoto del televisor empotrado en la pared. La idea de que aquel hombre rico y poderoso también conociera la pérdida dio a Diego una extraña sensación de conexión. Tal vez por eso Javier lo había acogido. Ambos conocían la soledad, aunque en mundos completamente diferentes. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Era Javier, aún vestido, pareciendo cansado pero sereno. «Solo quería verificar que todo estuviera bien», dijo permaneciendo en el umbral. «¿Puedes dormir?». Diego asintió. «La cama es muy suave», Javier sonrió. «Te acostumbrarás. Si necesitas cualquier cosa durante la noche, mi habitación está al final del pasillo. Y doña Guadalupe duerme en el anexo junto a la cocina». Hizo ademán de retirarse, pero se detuvo cuando Diego habló nuevamente. «¿Por qué está haciendo esto?». La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. «¿Por qué traerme a su casa?». Javier se apoyó en el marco de la puerta, pensativo. «Honestamente, no puedo explicarlo completamente». Sus ojos encontraron los de Diego en la penumbra. «Quizás porque cuando saltaste a ese lago, me recordaste que todavía existen personas dispuestas a arriesgarlo todo por un desconocido. O tal vez...». Vaciló. «Tal vez yo necesito tanta ayuda como tú, solo que de un tipo diferente». La franqueza de la respuesta sorprendió a Diego. No era lo que esperaba. No había lástima condescendiente ni falsa nobleza, solo una verdad simple y vulnerable. «Buenas noches, Diego», dijo Javier suavemente. «Descansa. Mañana será un nuevo día». Cuando la puerta se cerró, Diego volvió a mirar las estrellas en el techo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo peligroso: esperanza. Al otro lado de la ciudad, en su apartamento mal iluminado, Carlos Fuentes trabajaba furiosamente en su laptop. En la pantalla, documentos y fotos de Javier Montero y ahora del niño que lo había salvado. Con dedos ágiles, escribía un correo electrónico anónimo dirigido al DIFE local. «Estimados señores, por medio de la presente, expreso mi profunda preocupación por la situación de un menor recientemente acogido por el empresario Javier Montero. Las circunstancias de este rescate son cuando menos sospechosas». Su rostro se torció en una sonrisa amarga mientras adjuntaba el video editado del incidente en el lago, ahora recortado para que pareciera que Javier se había acercado deliberadamente al niño antes de caer al agua. La primera semilla de la duda estaba plantada. Muchas más vendrían. «Me lo quitaste todo, Javier», murmuró mientras enviaba el correo. «Ahora es mi turno».
Los días siguientes fueron una montaña rusa de adaptaciones para Diego. Cada mañana despertaba sobresaltado, momentáneamente desorientado por el confort y la seguridad que lo rodeaban, su cuerpo aún programado para el estado de alerta constante que la calle exigía. Poco a poco, sin embargo, comenzó a desarrollar una rutina. Desayuno con Javier, cuando éste no salía temprano para reuniones. Después, algunas horas con un profesor particular que el empresario había contratado para evaluar su nivel educativo y ayudarlo a recuperar el tiempo perdido. Las tardes generalmente eran libres para explorar la enorme propiedad, con doña Guadalupe siempre cerca, ofreciendo bocadillos y relatando historias sobre la casa y sus anteriores habitantes. El señor Javier no era así antes, confió a Diego, mientras preparaban pan de muerto en la espaciosa cocina. Era el quinto día de su estancia, y el ama de llaves ya se había encariñado con el niño que mostraba curiosidad por todo, especialmente por cocinar. Después de que la señora Teresa y el pequeño Miguel partieron, se encerró en sí mismo. Trabajo, trabajo y más trabajo. Esta casa era tan silenciosa que a veces yo hablaba sola solo para escuchar una voz. Diego amasaba la masa con dedicación, sus pequeñas manos imitando los movimientos precisos que doña Guadalupe había demostrado. ¿Cómo usted sabe? Dudó, sin saber cómo formular la pregunta. Un accidente en la carretera, suspiró doña Guadalupe, su rostro suavizándose con el recuerdo doloroso. Volvían de visitar a los padres de ella en Guanajuato. El coche se salió en una curva. El señor Javier estaba en un viaje de negocios en el extranjero. Hizo la señal de la cruz. 5 años ya, y parece que fue ayer. Diego absorbió la información en silencio. 5 años. El mismo tiempo que él había vivido entre casas hogar y calles tras la partida de su abuela. ¿Coincidencia o algo más? Esa noche, durante la cena, Javier anunció que su abogado había conseguido la tutela temporal de emergencia. Oficialmente, puedes quedarte aquí por 90 días mientras el proceso de tutela permanente sigue su curso, explicó, observando con satisfacción cómo Diego ahora usaba los cubiertos con creciente confianza. Habrá visitas de trabajadores sociales, entrevistas, ese tipo de cosas. Diego asintió masticando pensativamente. ¿Y la escuela?, preguntó después de tragar. Doña Guadalupe dijo que tal vez podría ir a una de verdad, en vez de solo tener clases aquí. Javier sonrió, sorprendido y complacido por el interés. Sí, estamos verificando algunas opciones. Primero necesitamos determinar en qué grado deberías estar, considerando las interrupciones en tu educación. Sé leer y escribir bien, afirmó Diego con un toque de orgullo. Mi abuela era maestra antes de enfermarse. Ella me enseñaba en casa. Javier percibió la oportunidad de saber más sobre el pasado del niño. Tu abuela debe haber sido una mujer increíble. Los ojos de Diego se iluminaron. Lo era. Sabía historias de todos los libros, aunque no pudiera comprarlos. Decía que cuando mis padres volvieran estarían orgullosos de lo inteligente que soy. Su voz bajó. Me mostró una foto de ellos una vez, pero después no pude encontrarla. Creo que alguien la tomó después de que partió. Javier sintió un nudo en el pecho. ¿Recuerdas cómo se veían en la foto? Diego frunció el ceño, concentrándose. Algo borroso. Mi madre tenía cabello largo y oscuro. Mi padre usaba un sombrero, creo. Estaban en la playa. Se encogió de hombros, aquel gesto característico que Javier ya reconocía como su defensa contra el dolor. Era una foto vieja. Mi abuela decía que tuvieron que irse cuando yo era un bebé, pero que algún día volverían. Javier intercambió una mirada rápida con doña Guadalupe, que servía el postre con expresión compasiva. Ambos reconocían la probable verdad. Los padres que abandonan a sus hijos rara vez regresan, y las historias que los adultos cuentan a los niños a menudo son versiones suavizadas de realidades mucho más duras. Diego, comenzó Javier cautelosamente, ¿has pensado que quizás podríamos intentar encontrar información sobre tus padres? Existen registros, documentos, formas de buscar. El tenedor de Diego se detuvo a medio camino de su boca, sus ojos súbitamente ardiendo con intensidad. ¿Haría eso? ¿Buscarlos para mí? La esperanza cruda en su voz hizo dudar a Javier. ¿Y si descubrían algo devastador?
padres fallecidos, encarcelados o simplemente desinteresados. ¿Estaría alimentando una expectativa solo para destrozarla después? Podemos intentarlo, respondió finalmente. Pero, Diego, necesito que entiendas que no siempre encontramos lo que esperamos. ¿Estás preparado para eso? Diego consideró la pregunta con una madurez que frecuentemente sorprendía a Javier. Solo quiero saber la verdad, dijo finalmente. Aunque duela, Javier asintió, admirando el valor del niño. Entonces buscaremos la verdad juntos. Más tarde esa noche, después de que Diego se fue a la cama, Javier llamó al licenciado Fernando Vega, su abogado y amigo de muchos años. Necesito que investigues el pasado completo del niño, explicó, manteniendo la voz baja en su despacho. Acta de nacimiento, registros de defunción de la abuela, cualquier pista sobre los padres. Esto podría complicar el proceso de tutela, Javier, advirtió el abogado. Si encontramos parientes vivos con derechos legales, lo sé, interrumpió Javier, pero el niño merece saber la verdad sobre su origen, y prefiero estar preparado para cualquier escenario. Después de colgar, Javier permaneció sentado en silencio, contemplando cómo en menos de una semana, su vida ordenada y solitaria había sido completamente transformada por la presencia de un niño callejero valiente que había saltado a un lago para salvarlo. A la mañana siguiente, la primera trabajadora social llegó para una visita preliminar. Diego, usando ropa nueva comprada especialmente para la ocasión, se sentó rígidamente en la sala, respondiendo a las preguntas con una mezcla de honestidad y cautela instintiva. ¿Cómo te sientes aquí, Diego?, preguntó la mujer, una señora de mediana edad con ojos amables detrás de gafas cuadradas. Bien, respondió simplemente. Luego, viendo que ella esperaba más, añadió, la comida es buena y tengo mi propio cuarto con baño. ¿Y el señor Montero, cómo te trata? Diego lanzó una mirada a Javier, que estaba sentado al otro lado de la sala, intencionalmente distante, para no influir en sus respuestas. Es buena onda, no grita ni nada. Me deja ver tele después de hacer las tareas. La trabajadora social sonrió. Suena bien. ¿Extrañas algo de tu vida anterior? Diego pensó un momento. Nada, no. Solo, tal vez ser libre para ir donde quiera, cuando quiera. Se encogió de hombros. Pero la cama aquí es mejor que el cartón. La sinceridad de la respuesta arrancó una suave risa a la mujer. Después de algunas preguntas más, pidió hablar con Javier en privado. Parece estar adaptándose bien, comentó cuando Diego salió de la sala. Pero hay un largo camino por delante, señor Montero. Los niños que han vivido en la calle traen cicatrices que no son visibles. Soy consciente, respondió Javier. Estamos considerando terapia en cuanto él se sienta cómodo con la idea. Excelente. Ella hizo algunas anotaciones. También necesitaremos inscribirlo en la escuela lo antes posible. La socialización con otros niños es crucial. Javier asintió, habiendo ya investigado varias instituciones educativas privadas que podrían atender las necesidades específicas de Diego. Hay una cosa más. La trabajadora social dudó. Recibimos una denuncia anónima cuestionando las circunstancias en las que usted conoció a Diego. Javier frunció el ceño. ¿Una denuncia? ¿Qué tipo de cuestionamiento? Alegaciones de que el encuentro en el lago habría sido orquestado. Parecía incómoda. Obviamente debemos investigar todas las denuncias, por más infundadas que parezcan. Una alarma sonó en la mente de Javier. ¿Quién haría tal insinuación? ¿Y por qué? Eso es absurdo, respondió firmemente. Hay docenas de testigos que vieron lo que ocurrió. Diego arriesgó su propia vida para salvar la mía. Imagino que sí, la mujer apaciguó. Como dije, es procedimiento estándar. No se preocupe demasiado por ello. Pero Javier se preocupó. Tras la salida de la trabajadora social, una sensación incómoda persistió, como si un enemigo invisible estuviera observando, esperando el momento adecuado para atacar. Su intuición era correcta. A la semana siguiente, el primer artículo apareció en un blog local de chismes. Empresario millonario adopta a niño de la calle. Caridad o algo más siniestro. El texto insinuaba motivaciones oscuras detrás del gesto aparentemente altruista, citando fuentes cercanas que cuestionaban el súbito interés de Javier por un menor abandonado.
El licenciado Vega llamó en cuanto vio la publicación. Esto tiene pinta de campaña difamatoria, Javier. Necesitamos identificar la fuente antes de que gane tracción. Javier, mirando por la ventana mientras Diego jugaba con una pelota en el jardín, sintió una determinación feroz crecer dentro de él. En apenas 2 semanas, aquel niño flaco había traído vida nuevamente a su casa y a su corazón. No permitiría que insinuaciones maliciosas destruyeran la oportunidad de ambos de reconstruir sus vidas. «Descubre quién está detrás de esto, Fernando», ordenó, su voz calma pero implacable. «Ay, prepárate para una batalla, porque no voy a renunciar a este niño sin luchar». Lo que Javier no sabía era que la batalla apenas comenzaba y su adversario estaba mucho más cerca y era mucho más peligroso de lo que podía imaginar. 3 semanas después de la llegada de Diego a la mansión, una rutina confortable se había establecido. Las mañanas se dedicaban a los estudios, las tardes se dividían entre terapia, a la que Diego inicialmente se resistió, pero ahora toleraba, y actividades físicas, incluyendo clases de natación en la piscina de la propiedad. Javier había insistido en estas últimas, maravillado de que un niño que apenas sabía nadar hubiera arriesgado su vida para salvarlo. «Tienes talento natural para esto», comentó el instructor tras la 3ª clase, observando a Diego deslizarse por el agua con creciente confianza. «En algunos meses estarás nadando como pez». El niño sonrió, una sonrisa genuina que iluminaba todo su rostro, algo que se volvía cada vez más frecuente, para alegría de Javier y doña Guadalupe. Esa noche, durante la cena, Javier hizo un anuncio importante. «Tenemos novedades, Diego. Comienzas la escuela el próximo lunes». El tenedor del niño quedó suspendido en el aire. «¿Qué escuela?» «El Colegio Queretano. Es una de las mejores instituciones de la ciudad, con un programa especial para alumnos que necesitan adaptación curricular». Javier observó atentamente la reacción de Diego. «La visité personalmente. Hablé con el director. Están preparados para recibirte y apoyarte en lo que sea necesario». Diego bajó el tenedor lentamente, su rostro una mezcla de ansiedad y excitación. «¿Voy a usar uniforme y todo?» Javier sonrió, aliviado por la respuesta positiva. «Uniforme completo. Doña Guadalupe ya encargó 3 conjuntos para ti». El ama de llaves asintió, sus ojos brillando con el entusiasmo que intentaba contener. «Y material escolar nuevo. Todo de lo mejor». Diego masticó pensativamente. «¿Los otros niños sabrán sobre mí? ¿De dónde vengo?» La pregunta tomó a Javier desprevenido. Era un aspecto que había considerado, pero no sabía cómo abordarlo sin herir los sentimientos del niño. «Solo el director y tus maestros conocen tu situación completa», respondió cuidadosamente. «Para los otros estudiantes eres simplemente mi pupilo». Dudó, casi habiendo dicho «hijo». Diego asintió, pareciendo aliviado. «Está bien. No quiero que me miren raro». «Hay algo más», continuó Javier. «El licenciado Vega consiguió algunos registros sobre tu familia, tu acta de nacimiento, documentos de tu abuela». Los ojos de Diego se agrandaron. «¿Y mis padres? ¿Hay algo sobre ellos?» Javier intercambió una mirada rápida con doña Guadalupe antes de responder. «Hay alguna información, sí, pero Fernando aún está verificando. En cuanto tengamos un panorama completo, conversaremos, ¿de acuerdo?» Diego concordó, aunque la decepción era visible en su rostro. El resto de la cena transcurrió con conversaciones sobre la escuela y qué esperar la próxima semana. Más tarde, cuando Diego ya estaba en su habitación, Javier se reunió con doña Guadalupe en la cocina. «¿Qué descubrió realmente el licenciado?», preguntó el ama de llaves, sirviendo café para ambos. Javier suspiró pesadamente. «El nombre de la madre aparece en el acta, Ana Ramírez. El padre está listado como desconocido. Según los registros de asistencia social, Ana entregó a Diego al cuidado de la abuela cuando él tenía apenas 3 meses de edad. Después de eso, desapareció». «Dios mío», doña Guadalupe hizo la señal de la cruz. «¿Y la abuela? ¿Qué le pasó?» «Falleció por cáncer cuando Diego tenía 8 años. Él fue enviado al sistema de acogida, pero como ya sabes, pasó por varias casas hogar antes de escapar definitivamente». El ama de llaves sacudió la cabeza tristemente. «¿Cómo vamos a contarle esto?»
Él todavía tiene esperanza de que sus padres regresen algún día. Javier se frotó los ojos cansados. Aún no lo sé. Fernando está intentando rastrear a la madre, pero sin muchas esperanzas. Ya han pasado 12 años. Lo que ninguno de los dos sabía era que Diego, sentado silenciosamente en lo alto de la escalera, había escuchado cada palabra de la conversación. Con la habilidad adquirida en las calles de moverse sin ser notado, regresó a su habitación antes de que pudieran percatarse de su presencia. Acostado en la cama, mirando las estrellas fluorescentes en el techo, Diego permitió que las lágrimas que había contenido por tanto tiempo finalmente cayeran. No por tristeza, se dio cuenta sorprendido, sino por alivio. La verdad, por más dolorosa que fuera, era mejor que la incertidumbre que lo había atormentado durante años. Su madre lo había abandonado. Su padre era desconocido. Los cuentos de hadas que su abuela relataba eran solo eso, cuentos de hadas para suavizar una realidad demasiado dura para que un niño la comprendiera. A la mañana siguiente, cuando Javier entró en la cocina para el desayuno, encontró a Diego ya sentado a la mesa, una expresión serena en su rostro que no estaba allí el día anterior. «Buenos días», sonrió Javier sorprendido. «¿Te levantaste temprano hoy?» Diego asintió. «Los escuché conversando anoche sobre mi madre». Javier se congeló, con la taza de café a medio camino de su boca. «Diego, yo...» «Está bien», el niño interrumpió. «Quería saber la verdad, ¿recuerda?» «Ahora la sé», respiró profundamente. «Mi abuela trataba de protegerme con esas historias. Lo entiendo ahora». Javier colocó la taza en la mesa y se sentó junto al niño, profundamente conmovido por su madurez. «Lamento que lo hayas descubierto así. Quería encontrar una mejor manera de contarte». Diego se encogió de hombros, pero esta vez el gesto parecía menos defensivo y más reflexivo. «En la calle, aprendes rápido que las cosas no siempre son como quieres. Lo importante es seguir adelante». Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo podía un niño de 12 años mostrar tal sabiduría? «Aún así, seguiremos buscando a tu madre», prometió. «Mereces respuestas completas». Diego lo miró directamente. «¿Y si la encontramos? ¿Qué me pasará a mí?» La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones. Javier había considerado esa posibilidad, claro, pero escuchar a Diego verbalizarla hacía todo más real y más aterrador. Legalmente, si ella quisiera recuperar la custodia y fuera considerada apta, tendría prioridad, explicó honestamente. Pero después de tanto tiempo, hay muchos factores a considerar. Lo más importante sería lo que es mejor para ti. «¿Y si no quiero ir con ella?», preguntó Diego, su voz baja pero firme. «¿Y si quiero quedarme aquí, con usted?». El corazón de Javier se aceleró. Era la primera vez que Diego expresaba claramente una preferencia por permanecer, no como una solución temporal, sino como una elección definitiva. «Entonces lucharemos por eso», respondió con convicción. «Juntos». Una pequeña sonrisa se formó en los labios de Diego. «Juntos», repitió, como si probara el sonido de la palabra. El momento fue interrumpido por el sonido del timbre. Doña Guadalupe apareció en la cocina, una expresión preocupada en su rostro. «Es esa reportera otra vez», informó. «Dice que solo quiere hacer algunas preguntas». Javier frunció el ceño. En las últimas semanas, varios periodistas habían intentado obtener información sobre Diego y su situación, atraídos por los rumores que se esparcían rápidamente. La mayoría aceptaba educadamente la negativa a comentar, pero una reportera en particular, Sofía Mendoza de un periódico sensacionalista local, era especialmente persistente. «Dile que no estamos disponibles para entrevistas», instruyó Javier, como siempre. Doña Guadalupe asintió y salió, pero regresó momentos después. «Dice que tiene información sobre la madre de Diego, información que usted querrá escuchar». Javier y Diego intercambiaron miradas alarmadas. ¿Cómo podía aquella reportera saber algo sobre Ana Ramírez? «Quédate aquí», pidió Javier a Diego, levantándose. «Yo hablaré con ella». «Pero es sobre mi mamá», protestó el niño. «Quiero escuchar también». Javier dudó, dividido entre proteger a Diego de posibles manipulaciones periodísticas y respetar su derecho a conocer información sobre su propia familia. «Está bien», cedió finalmente, «pero déjame conducir la conversación». En el vestíbulo encontraron a Sofía Mendoza,
Una mujer de unos 30 años con cabello teñido de rojo y una libreta en la mano. Su sonrisa instantánea al ver a Diego no alcanzó sus ojos calculadores. «Señor Montero, gracias por recibirme», dijo extendiendo la mano que Javier estrechó fríamente. «Y tú debes ser Diego, el héroe del lago». El niño no respondió, su postura tensa revelando su incomodidad. Doña Guadalupe mencionó que tiene información sobre la madre de Diego. Javier fue directo al punto. «¿Cómo obtuvo esa información, considerando que ni siquiera mi abogado ha logrado rastrearla completamente?» La sonrisa de Sofía vaciló ligeramente. «Tengo mis fuentes, señor Montero. Digamos que alguien muy interesado en este caso me contactó». «¿Alguien? ¿Quién?», insistió Javier. La reportera ignoró la pregunta. «Lo importante es que Ana Ramírez no es quien ustedes creen. Ella no abandonó a su hijo por elección. Fue forzada a hacerlo». Diego dio un paso adelante, incapaz de contenerse. ¿Forzada cómo? ¿Por quién? Sofía miró de Javier a Diego, claramente saboreando el momento. Por personas poderosas, interesadas en ocultar la verdadera paternidad de Diego. Personas como usted, señor Montero. Javier sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué exactamente está insinuando, señorita Mendoza? Estoy insinuando, sonrió maliciosamente, que tal vez no sea coincidencia que Diego salvara precisamente a usted en ese lago. Tal vez el universo tenga un sentido de la ironía muy peculiar, o tal vez todo fue cuidadosamente planeado. Diego miraba de uno a otro, confusión y alarma creciendo en su rostro. «Esto es absurdo», declaró Javier firmemente, «y le estoy pidiendo que se retire de mi casa inmediatamente». «Por supuesto», Sofía retrocedió hacia la puerta, pero no sin un último comentario. «Solo piénselo, Diego. ¿Por qué un niño de 12 años se arriesgaría para salvar a un completo desconocido? A menos que no fuera realmente un desconocido». Antes de que Javier pudiera responder, ella salió, dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas no formuladas. «Está mintiendo», afirmó Javier volviéndose hacia Diego. «Está intentando crear una historia sensacionalista nada más». Pero podía ver por la expresión del niño que la semilla de la duda había sido plantada. Y mientras Sofía Mendoza entraba en su auto, un hombre observaba la escena desde lejos, una sonrisa satisfecha en sus labios. Carlos Fuentes apenas estaba comenzando su venganza. En las semanas siguientes, la mansión de Javier se transformó en una fortaleza sitiada. Tras la visita de Sofía Mendoza, una serie de artículos comenzó a aparecer en el periódico sensacionalista local, cada uno más insinuante que el anterior. El peor llegó en una mañana de domingo, con un titular que hizo que Javier se atragantara con su café. «Empresario Montero podría ser padre biológico del héroe del lago. Fuentes confirman antigua relación con la madre del niño». El artículo, firmado por Sofía Mendoza, citaba una fuente confiable que afirmaba que Javier había tenido una breve relación con Ana Ramírez 13 años antes y que habría pagado para que ella desapareciera cuando quedó embarazada. La historia sugería que el rescate en el lago había sido una elaborada puesta en escena para que Javier finalmente reconociera al hijo que había negado durante toda la vida de Diego. «Esto es una calumnia descarada», exclamó Javier, arrojando el periódico sobre la mesa. «Nunca conocí a esa mujer en mi vida». El licenciado Vega, que había acudido a la mansión en cuanto supo de la publicación, mantenía una expresión grave. «Vamos a demandar al periódico, obviamente. Pero el daño ya está hecho». «¿Cómo pueden publicar mentiras así?», preguntó doña Guadalupe indignada, sirviendo más café para aliviar la tensión. «Utilizan verbos como podría ser y supuestamente, y citan fuentes anónimas», explicó el abogado. «Técnicamente no están afirmando nada como hecho, solo reportando lo que sus fuentes dijeron». Javier se pasó la mano por el rostro, exhausto. Las últimas semanas habían sido una pesadilla. Además de los artículos difamatorios, las redes sociales hervían con teorías conspirativas y algunos de sus socios de negocios comenzaban a mantener distancia, temerosos de la asociación con un escándalo potencial. «¿Dónde está Diego?», preguntó súbitamente, percibiendo la ausencia del niño. «En su cuarto», respondió doña Guadalupe. «Dijo que no tenía hambre». Javier se levantó inmediatamente.
Necesito hablar con él. Encontró a Diego sentado en la cama, un libro abierto en su regazo, aunque era obvio que no estaba realmente leyendo. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado. ¿Puedo entrar?, preguntó Javier suavemente. El niño asintió sin levantar la mirada. Javier se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Diego, quiero que sepas que nada de lo que ese periódico publicó es verdad. Nunca conocí a tu madre. Nunca supe de tu existencia hasta el día en el lago. Lo sé, murmuró Diego, sorprendiendo a Javier. Lo sabes. Si usted fuera mi papá de verdad, no me habría dejado vivir en la calle, debajo de un puente. Sus ojos finalmente encontraron los de Javier, llenos de una certeza dolorosa. Nadie haría eso con su propio hijo. La simplicidad de la lógica infantil golpeó a Javier como un golpe físico. Claro que Diego no creería aquella historia absurda, no porque confiara implícitamente en Javier, sino porque su experiencia de vida le había enseñado que los adultos simplemente no se preocupaban lo suficiente. Diego, comenzó Javier, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Tienes razón en que yo nunca habría dejado a mi hijo vivir como tú viviste. Pero quiero que sepas que, si hubiera sabido sobre ti, si de alguna forma fueras mi hijo, habría movido cielo y tierra para encontrarte. Diego lo estudió durante un largo momento. Su mirada penetrante, como si pudiera ver a través de todas las capas de protección que Javier había construido alrededor de su corazón a lo largo de los años. Aunque no sea su hijo de verdad, dijo finalmente, ¿usted quiere que me quede, incluso con todas estas historias en los periódicos? Especialmente ahora, respondió Javier sin vacilación. No voy a permitir que mentiras y calumnias destruyan lo que estamos construyendo aquí. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Diego. Está bien. El momento fue interrumpido por un golpe urgente en la puerta. Era el licenciado Vega, con una expresión que mezclaba triunfo y preocupación. Conseguí una orden judicial, anunció. El periódico tendrá que revelar la fuente de los artículos o enfrentar fuertes multas. Excelente, asintió Javier. ¿Pero por qué pareces preocupado? El abogado dudó mirando a Diego. Hay más. Conseguimos localizar a Ana Ramírez. El corazón de Javier se aceleró y Diego se tensó visiblemente. ¿Dónde? ¿Cómo está?, preguntó el empresario. En una clínica de rehabilitación en Celaya. Lleva allí casi un año, tratando una dependencia química. Fernando hizo una pausa significativa. Y quiere ver a Diego. El silencio que siguió fue ensordecedor. La noticia que debería traer algún tipo de resolución solo abría una nueva caja de incertidumbres. Si Ana Ramírez estaba viva y quería ver a su hijo, ¿qué significaría eso para el futuro de Diego en la casa de Javier? Quiero verla también, declaró Diego sorprendiendo a ambos adultos. Necesito saber por qué me dejó. Javier y Fernando intercambiaron miradas preocupadas. La determinación en el rostro del niño, sin embargo, dejaba claro que no tendría sentido intentar disuadirlo. Haremos los arreglos necesarios, concordó Javier finalmente, pero iré contigo. Mientras tanto, en su oficina improvisada, Carlos Fuentes observaba con frustración creciente las noticias en línea. Su campaña difamatoria no estaba teniendo el efecto deseado. En vez de alejar a Javier de Diego, parecía estar fortaleciendo el vínculo entre ellos. Necesito algo más concreto, murmuró para sí mismo, los ojos inyectados por la falta de sueño y la obsesión. Algo que ni siquiera el poderoso Javier Montero pueda superar. Su teléfono sonó, mostrando el nombre de Sofía Mendoza en la pantalla. Malas noticias, dijo la reportera sin preámbulos. El periódico recibió una orden judicial. Van a obligarme a revelarte como fuente. No pueden hacer eso, protestó Carlos, el pánico creciendo en su voz. Nuestras conversaciones son confidenciales. No cuando hay acusaciones graves involucrando a un menor de edad, rebatió Sofía. Mira, Carlos, me garantizaste que tenías pruebas de la conexión entre Montero y la madre del niño. Hasta ahora no he visto nada concreto. Tengo pruebas, mintió desesperadamente. Solo necesito más tiempo para organizarlas. Tiempo es lo que no tenemos, suspiró Sofía. La audiencia es el viernes. Si no presentas algo convincente hasta entonces, no solo perderé mi empleo, sino que probablemente enfrentaremos juntos
una demanda por difamación. Después de colgar, Carlos miró fijamente la pared cubierta de recortes de periódicos, fotos y notas sobre Javier Montero, un altar macabro a su obsesión. Se estaba quedando sin opciones, sin tiempo, y ahora la reportera que había manipulado estaba a punto de abandonarlo. «No voy a perderlo todo otra vez», murmuró, mirando fijamente una foto de Diego tomada en la entrada de la escuela. «Si no puedo destruir a Montero a través del sistema, quizás sea hora de acciones más directas». Un plan comenzaba a formarse en su mente, un plan desesperado y peligroso que cruzaría todas las líneas que hasta entonces solo había bordeado. A la mañana siguiente, la comitiva de Javier, incluyendo a Diego y al licenciado Vega, se dirigió a la clínica en Celaya, donde Ana Ramírez estaba internada. El lugar era discreto y bien cuidado, orientado a pacientes de clase media, indicando que alguien estaba financiando el tratamiento de Ana. «¿Están listos?», preguntó Fernando antes de entrar al edificio principal. Javier asintió, aunque internamente estaba tan nervioso como Diego parecía estar. Este encuentro podría cambiarlo todo, para bien o para mal. La sala de visitas era simple pero acogedora, con sofás confortables y plantas naturales creando una atmósfera tranquila. Una trabajadora social de la clínica los recibió, explicando brevemente la situación de Ana. «Lleva 10 meses en recuperación», informó. «El progreso es notable, pero aún estamos en una fase delicada. Por favor, entiendan que este encuentro puede ser emocionalmente intenso para ella. Y para Diego también», añadió Javier, colocando una mano protectora en el hombro del niño. La puerta se abrió y Ana Ramírez entró lentamente. Era una mujer de 30 y tantos años, con rasgos desgastados por los años de abuso de sustancias, pero aún así hermosa. Su cabello oscuro y ojos grandes recordaban a los de Diego, confirmando el parentesco de forma innegable. «Dios mío», susurró al ver al niño, «¿has crecido tanto?». Diego permaneció inmóvil, su expresión una mezcla compleja de emociones: ira, curiosidad, dolor, esperanza. «Hola», fue todo lo que logró decir. Ana se sentó en el sofá opuesto, sus manos temblando ligeramente. «No sé por dónde empezar», admitió. «Hay tanto que explicar, tanto que pedir perdón». «¿Por qué me dejaste?», interrumpió Diego. La pregunta que había cargado toda su vida finalmente encontrando voz. Lágrimas brotaron en los ojos de Ana. Era muy joven, Diego, apenas 19 años, adicta, sin condiciones de cuidar a un bebé. Tu abuela, mi madre, se ofreció a criarte hasta que me recuperara. Tragó saliva. Pero nunca me recuperé. Cada vez que intentaba estar limpia, recaía. Los años pasaron. «Mi abuela me decía que volverías algún día», dijo Diego, su voz pequeña pero firme. «Contaba historias sobre ti y mi papá, cómo tuvieron que irse pero me querían mucho». Ana bajó los ojos, la culpa evidente en su rostro. «Mamá siempre me protegió, incluso cuando no lo merecía. Probablemente quería preservar tu imagen de mí». «¿Y mi papá?», preguntó Diego, la última pieza del rompecabezas de su identidad. Un silencio pesado llenó la sala. Ana miró brevemente a Javier antes de responder. «No sé quién es tu padre, Diego», admitió finalmente. «En esa época yo estaba con muchas personas diferentes. Nunca supe con certeza». La cruda verdad golpeó a Diego como un impacto físico. No solo había sido abandonado por su madre, sino que su padre era literalmente desconocido. No solo un nombre ausente en un documento, sino una identidad perdida para siempre en el torbellino de malas decisiones de Ana. Javier sintió que su corazón se oprimía al ver el dolor en el rostro del niño. Instintivamente se acercó más, ofreciendo apoyo silencioso. «¿Por qué quisiste verme ahora?», preguntó Diego, su voz quebrada. «Porque estoy mejor», respondió Ana. 10 meses sobria y porque... Dudó. «Porque vi las noticias sobre ti y el señor Montero. Vi cómo él está cuidando de ti, dándote lo que yo nunca pude». Miró directamente a Javier. «Gracias por hacer esto, por cuidar de mi hijo cuando yo fallé con él». Javier asintió, incapaz de hablar debido a la emoción que lo dominaba. «¿Quieres que vaya a vivir contigo ahora?», preguntó Diego, la pregunta que todos temían. Ana sonrió tristemente. «No, Diego, no estoy en condiciones todavía.
Necesito terminar mi tratamiento, encontrar un empleo estable, construir una vida donde pueda ofrecerte lo que mereces. Hizo una pausa. Además, parece que has encontrado un hogar mucho mejor que cualquier cosa que yo podría proporcionarte ahora. Pero eres mi mamá, dijo Diego, como si probara el concepto. Sí, lo soy, confirmó Ana. Y siempre lo seré, aunque no haya sido la madre que merecías. Extendió la mano vacilante, como si quisiera tocar a su hijo, pero temiera el rechazo. Espero que algún día puedas perdonarme. Y tal vez podamos conocernos de verdad. Diego miró la mano extendida, luego a Javier, como si buscara orientación. El empresario asintió levemente, animándolo a seguir su corazón. Lentamente, Diego extendió su propia mano, tocando la de su madre por primera vez en su memoria consciente. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo, el primer paso en un viaje que podría, eventualmente, llevar a la sanación. Lo que ninguno de ellos percibía era que fuera de la clínica, Carlos Fuentes observaba la escena a través de una ventana, su mente enferma, ya formulando cómo usar este nuevo desarrollo en su plan final para destruir a Javier Montero y todo lo que amaba. Los días que siguieron al encuentro con Ana fueron silenciosos en la mansión. Diego procesaba las revelaciones a su manera, pasando horas solo en su habitación o caminando por los extensos jardines de la propiedad. Javier respetaba su espacio, aunque la preocupación lo consumía. Necesita tiempo, aconsejaba doña Guadalupe mientras organizaba la cena que Diego apenas tocaba. Es mucho para que un niño lo asimile. Javier asentía, aunque su corazón se apretaba cada vez que veía la mirada distante de Diego. El vínculo que habían construido cuidadosamente parecía súbitamente frágil, amenazado por las verdades reveladoras sobre sus orígenes. En la cuarta noche después de la visita a la clínica, Javier encontró a Diego sentado al borde de la piscina, pies balanceándose en el agua iluminada. Silenciosamente, se unió a él, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Puedo preguntarle algo? Diego rompió el silencio sorprendiendo a Javier. Claro, lo que sea. Si descubriera que no soy quien usted pensaba, ¿aún querría adoptarme? La pregunta tomó a Javier desprevenido. ¿Qué quieres decir? Eres exactamente quien pensé que eras, un niño extraordinariamente valiente y resiliente que salvó mi vida. Diego sacudió la cabeza. Pero ahora sabe que mi mamá es una adicta, y mi papá podría ser cualquiera. ¿Eso no cambia nada para usted? Javier sintió que su corazón se apretaba. Así que era eso. Diego temía ser rechazado por sus orígenes, como si el valor de un niño pudiera determinarse por los errores de sus padres. Diego, mírame, pidió suavemente, esperando hasta que los ojos del niño encontraran los suyos. Cuando decidí traerte a mi casa, no fue porque necesitara un hijo perfecto con un pedigrí impecable. Fue porque vi en ti algo extraordinario, un corazón más grande que el que muchos adultos jamás tendrán. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las siguientes palabras. No estás definido por los errores de tu madre o por la ausencia de tu padre. Estás definido por tus propias elecciones, como la que hiciste aquel día en el lago. Diego absorbió las palabras en silencio, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Entonces usted todavía quiere... Vaciló, como si temiera dar voz a su mayor deseo. ¿Adoptarte? Más que nunca, confirmó Javier sin vacilación. Si tú aún quieres ser mi hijo. La palabra hijo flotó entre ellos, cargada de significado. Era la primera vez que Javier la pronunciaba tan directamente, sin eufemismos o términos legales como pupilo. Una sonrisa lenta comenzó a formarse en el rostro de Diego, iluminando sus ojos de una manera que Javier no veía desde el encuentro con Ana. Quiero, dijo simplemente. Javier sintió como si un peso enorme fuera retirado